El título de lo que voy a compartir, y que lo compartí esta semana con los pastores, es: Dios quiere que hagas grandes oraciones para que obtengas grandes resultados. ¿Cómo se llama esto? Dios quiere que tú hagas grandes oraciones para que obtengas grandes resultados. Quiero que abramos Josué capítulo 10. No tenemos el tiempo de leerlo todo, pero voy a leer desde el versículo 12 y dice lo siguiente: Entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas. ¿Qué dijo Josué en presencia de los israelitas? Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Versículo 13, seguimos en la segunda parte. No está escrito en el libro de Jacer, o el justo. Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse, ¿qué dice su Biblia? Casi un día entero. Versículo 14. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la oración o a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Poderosa palabra. ¿Cuántos de ustedes han tenido respuestas a sus oraciones? ¿Cuántos de ustedes han recibido una respuesta contundente a una oración que nació de una profunda crisis o de una profunda necesidad? Y una de las razones por las que no obtenemos grandes respuestas, porque Dios quiere traer grandes respuestas a las oraciones de sus hijos, es porque nuestras oraciones son oraciones muy débiles, muy flacas, oraciones muy débiles que muchas veces son carentes de visión, porque toda oración debe tener una visión. Y pedimos, como el apóstol Santiago nos dice que nosotros, en Santiago 4 dice: vosotros pedís mal, porque piden para gastar en sus propios deleites. Ustedes piden mal. ¿Y cuántos hemos hecho oraciones que no son las correctas? No son las oraciones que van de acuerdo a la voluntad del Señor. Pero aquellos grandes hombres de la Biblia, que con sus oraciones nacidas de corazones sinceros oraron al Señor y obtuvieron grandes respuestas. Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8 nos dice el Señor hoy a nosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Tres cosas que nos está diciendo el Señor en su palabra: pidan, busquen y llamen. Diríamos que son los tres elementos para elevar al cielo oraciones poderosas
pero sobre todo oraciones que vayan de acuerdo a la voluntad de Dios, porque no toda oración va de acuerdo a la voluntad del Señor. Y muchas veces el Señor dice un no a las oraciones, porque Dios sabe qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene. Porque quizás podemos hacer oraciones que quizás sus respuestas, Dios en su presencia sabrá que van a producir nefastos resultados en la vida de aquel que pide. Por eso Jeremías 33:3, que es un hombre poderoso, un profeta poderoso, Dios le habló a Jeremías 33:3, que es una frase quizás de catecismo para nosotros, pero dice ahí Jeremías 33:3, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes, cosas grandes. Las cosas grandes vienen de qué o de dónde vienen. Las cosas grandes vienen de oraciones grandes, de oraciones poderosas, de oraciones con fe. Y yo te voy a revelar y enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Todo esto como consecuencia de nuestra oración al Señor. Dios se le apareció a Salomón y le dijo, cuando iba a suceder el trono de David, y le dijo: pídeme lo que quieres o lo que quieras, que yo te lo daré. Si el Señor se manifestara esta noche a nosotros y nos preguntara: pídeme lo que quieres, que yo te lo voy a dar, tú y yo, ¿qué le pediríamos al Señor? ¿Qué le pedirías al Señor? ¿Cuál sería tu oración al Señor? Y Dios va a dar esa respuesta a esas oraciones poderosas. Y el Señor mismo le dijo a este rey, porque este rey no pidió ni riquezas ni poder militar. Este rey le pidió al Señor, ¿saben qué le pidió? ¿Saben qué le pidió? Sabiduría y ciencia. Sabiduría y ciencia. Pregunto, ¿necesitamos sabiduría y ciencia? Él necesitaba sabiduría y ciencia para gobernar una nación. Entonces Dios, el Señor, le dio una ñapa y le dice: por cuanto tú lo pediste, riquezas para ti, entonces yo te las voy a añadir. Yo te voy a añadir todas las riquezas. Isaías 43:5 dice: te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová. Cada oración respondida tiene un sello, tiene un crédito, y ese crédito lo tiene es el Señor. Él dice: para que tú sepas que yo soy Dios. Que cuando el Señor responde a una oración poderosa, Él coloca el sello para que sepas que yo soy Dios. Si ustedes leen el libro de Ezequiel, en 86 veces aparece la expresión: para que sepáis que yo soy Jehová, para que sepan que yo soy el Señor. Y el propósito es poderle conocer más, es poder saber que hay un poder operante en la vida de nuestro Dios, y que la iglesia necesita alinearse a ese poder, porque creo yo que la oración de su pueblo tiene un poder inmensurable, y no hemos entendido el poder que trae la oración. Por eso los grandes cambios y transformaciones en naciones, en sociedades enteras, a través de los reformadores, a través de hombres o mujeres que oraron, fueron oraciones poderosas que cambiaron la sociedad, pero que se levantó una atmósfera de oración en esos tiempos. Por eso estamos empeñados aquí en poder orar un poco más,
poder venir a orar 9 de la mañana, por lo menos el domingo. Si no tienes un tiempo de oración en la semana, ven el domingo, orar antes de las reuniones, orar en la casa, como dice la palabra, orar en todo tiempo para que sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en el Espíritu. En el Salmo 2:8 el Señor dice: pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los términos de la tierra. Noten que el Señor está diciendo: pídeme y yo te voy a dar naciones. Yo te voy a entregar naciones. Hemos estado orando por Manizales para que el Señor nos entregue a Manizales, a la iglesia, para que esta ciudad sea cambiada y sea transformada por el poder de Dios, pero también por la oración de una iglesia que está teniendo misericordia y compasión por una ciudad que se nos está perdiendo. Manizales está llena de pecado, pero la iglesia del Señor también está llena de pecado. Y necesitamos entonces tratar con ese asunto para que el Señor derrame su poder y su gloria sobre esta ciudad. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y dice Santiago 5 que él oró fervientemente. Elías es un hombre parecido a nosotros, de carne y hueso como nosotros, pero la diferencia la marcó en que oró fervientemente. Las oraciones fervorosas son tan poderosas que lo que sucedió con Elías: oró para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Este hombre tenía tanto poder en la oración que le oró para que viniera la sequía sobre la tierra a causa del pecado de Israel en cabeza del rey Acab y de su esposa Jezabel. Y Dios respondió a la oración de este hombre, y por 3 años y 6 meses jamás volvió a llover sobre la tierra, lo cual trajo una gran hambre y una gran sequía sobre la tierra. Pero dice Santiago que otra vez oró este hombre sujeto a pasiones semejantes, y vino del cielo la lluvia y la tierra produjo su fruto. Qué hombre común y corriente como nosotros, haciendo oraciones tan poderosas. Y siento decirles que el Señor quiere de nosotros que hagamos oraciones poderosas, oraciones grandes, no oracioncitas, no oracioncitas. Una oracioncita es: Señor, dame la papa de mañana. No, pide más por eso, pide más porque el Señor es sobreabundante. No, Señor, dame el arrendamiento del próximo mes. ¿Y por qué no le pides al Señor una casa o un edificio? ¿Y por qué no le crees al Señor por cosas mayores? Porque así como el Señor responde cosas pequeñas, el Señor quiere responder en este tiempo grandes respuestas a grandes oraciones. Aleluya, amén. ¿Sabe cómo hacíamos el viernes hace 15 días? ¿Cómo era, Jane? ¡Wow! ¡Wow! ¿Y cuántos saben que el Señor quiere responder oraciones poderosas? ¿Cuántos saben que el Señor quiere responder oraciones poderosas de su iglesia? John Knox fue un reformador en el siglo XVI. John Knox le oró de esta manera a Dios. ¿Saben cómo o qué oración hizo John Knox al Señor? ¿Aló? Dame Escocia o me muero. Este hombre oró eso, una corta frase: dame Escocia o me muero. Una oración que marcó la historia. Este hombre, John Knox, fue usado por Dios para traer una transformación a la iglesia de Escocia
y gran parte de Europa. La iglesia fue reformada. Dios escuchó la oración de este hombre. Este hombre reformó la educación. Este hombre transformó toda una nación. Uno solo hizo una oración poderosa al Señor: dame Escocia o me muero. ¿Ustedes creen que si uno de nosotros le decimos al Señor, dame a Manizales o me muero, el Señor va a responder? El Señor responderá a esta oración a alguien que diga: Señor, yo tengo una gran misericordia y compasión por mi ciudad que se está perdiendo, que se está hundiendo en el pecado. Danos a Manizales o me muero. Y esa fue su oración de John Knox: dame Escocia o me muero. Y saben, este hombre predicó en un contexto terrible, porque una reina de Escocia llamada María de, me olvidó el apellido y estaba memorizándolo toda la semana, ¿cómo es? Y se me olvidó aquí en este momento. María se llamaba esa señora, una reina. María, la reina. Esta mujer empezó a perseguir a los cristianos de ese tiempo y mató 340 mártires cristianos. Sin embargo, el Señor le respondió a John Knox y le entregó a Escocia. Porque cuando hacemos grandes oraciones, porque sabemos que van a venir grandes respuestas, entonces también el infierno empieza a mover sus fichas, pero sabemos que mayor es el que está en nosotros que el que está ¿dónde? En el mundo. ¿Cuántos saben que mayor es el que está en la iglesia que el que está en el mundo? Amén. Pero hoy veremos la oración de este gran hombre, Josué, estratega militar. Hoy veremos cómo el Señor responde a la oración de un hombre capaz de transformar todo su entorno. Josué, que ustedes bien saben que fue sucesor de Moisés, que no entró a la tierra prometida, y que Dios le dijo a Josué que así como había estado con Moisés, le dice: yo estaré contigo. Aquí voy a ver, o vamos a ver, el poder de una oración grande, de una oración poderosa. 5 reyes se han confederado para venir a destruir a los gabaonitas. Los gabaonitas eran vecinos de Israel y fueron a mentirle a Josué, que venían de muy lejos, porque habían escuchado que el pueblo de Israel había destruido la ciudad de Jericó y la ciudad de Jai. Y entonces ellos se fingieron que venían desde muy lejos y llegaron con ropas viejas, con pan viejo, con odres viejos, y estos israelitas hicieron a los de Gabaón sus aliados. Y luego los 5 reyes confederados, luego ahí lo leen todo en ese texto, vinieron contra los de Gabaón. Entonces los de Gabaón van y buscan a Josué y a los israelitas y les dice: vienen a destruirnos, vengan y ayúdenos. Y evidentemente Josué levanta todo su ejército y va a ayudar a los de Gabaón. Pero hay una cosa importante en todo este texto, y es que los grandes retos demandan grandes oraciones. Cuando alguien tiene un reto grande, no puede orar cualquier oración. Tiene que levantar oraciones poderosas delante del trono de Dios. Y ustedes ven eso en el versículo 1 al 6, cómo los grandes retos, las grandes dificultades, los grandes problemas, las grandes vicisitudes tienen que levantar grandes y poderosas oraciones. Lo segundo que quiero decirles es lo siguiente: antes de orar, ¿antes de qué? Antes de orar, Dios ya tiene la respuesta. ¿Cuántos saben eso? Que antes de que tú ores, Dios ya tiene la mejor respuesta. Josué 7,
y 8 del capítulo 10, Dios le responde a este santo hombre, le dice: yo le he entregado en tu mano estos 5 ejércitos que vienen contra ustedes. ¿Cómo les parece a ustedes? Le dice: no, ustedes ya tienen la victoria, ustedes ya ganaron esta guerra. Entonces el Señor le dice: ya tienen la respuesta. ¿Cuántos saben que antes que nosotros pidamos algo u oremos por algo, Dios ya tiene la respuesta? Díganme, ¿cuántos saben que Dios ya tiene la respuesta antes que nosotros le pidamos? Antes que la oración esté en nuestra boca, Dios ya tiene una respuesta. No están seguros. ¿Cuántos saben y creen que Dios ya tiene una respuesta a sus oraciones poderosas? Entonces digan: wow. Wow. Estoy hablando de un Dios poderoso que responde poderosas oraciones. Por eso en Isaías 65:24 dice: y antes que clamen, yo responderé, y mientras aún habla, yo habré oído. Mientras ustedes están hablando, el Señor ya tiene la respuesta lista. Amén. Denle gloria a Dios. Denle gloria a Dios. Un aplausito para nuestro Dios grande y poderoso. Creo que Él merece toda la adoración, toda respuesta. Dios está demandando respuestas de parte de nosotros. Miren, mis hermanos, en el versículo 12, que fue el que leímos ahora, vemos nosotros cómo sucede el milagro más poderoso a una poderosa oración. La Biblia nos dice: para Dios nada es imposible. ¿Qué dice la Biblia? Entonces digan: wow. Para Dios nada es imposible. Nada en el hebreo, en el griego, en el arameo, en el egipcio es nada. Podríamos decir a nuestro Dios, al Dios que adoramos, nada se le va a quedar cortico. Amén. Emociónense que yo estoy emocionado. Los pastores se emocionaron el miércoles con esto. Y tuvimos una oración poderosa. El miércoles el Señor rompió algo en el ambiente pastoral de la ciudad. Entonces hoy también Dios va a romper algo en esta iglesia. Dios va a romper toda incredulidad a las oraciones, porque creemos que Dios va a responder a lo que nosotros oramos. ¿O para qué oro si el Señor no me va a responder? Si yo no creo que Dios va a responder a mis oraciones, entonces ¿para qué oro? Pero Dios quiere que tú ores para que obtengas grandes respuestas. ¿Cuál fue la oración que hizo Josué? ¿Cuál fue la oración que hizo Josué? Una oración de unas cuantas palabras. Dice: sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. ¿Y qué pasó? Versículo 13: y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Lo que voy a compartir a continuación, es una prueba fehaciente que Dios responde a las oraciones poderosas de sus hijos. Científicos de la NASA descubrieron que faltaba un día en el tiempo
Pongan atención a esto. Hace unos años la NASA confirmó con su poderosa computadora que faltaba aproximadamente un día en el universo. Escuchen, un día en el universo. Algo que solo está escrito en la Biblia. El señor Harold Hill, presidente de la compañía automotora Curtiss en Baltimore, Maryland, consejero del programa espacial, relata el siguiente suceso. ¿Cómo se llamaba el señor? ¿Cómo se llamaba el señor? Harold Hill. Así en nuestro inglés. Harold Hill. Y este hombre relata lo siguiente: una de las cosas más asombrosas que Dios ha hecho entre nosotros, están hablando científicos de la NASA, de las cosas más maravillosas que ha hecho el Señor entre nosotros, sucedió recientemente con nuestros astronautas científicos espaciales. Estaban verificando la posición del Sol y la Luna y los planetas para saber dónde se encontrarían dentro de 100 años, en los próximos 1000 años. Escuchen lo que dice. Es indispensable saber esto para poder enviar satélites al espacio y evitar que choquen con algo una vez que han entrado en órbita. Se hizo que la computadora corriera a través del tiempo, los siglos, y de repente la computadora se detuvo, dicen allí. La computadora empezó a dar una señal roja de alerta indicando que había algún error en la información con la que había sido alimentada. Pero los científicos encontraron que la computadora estaba en perfectas condiciones y el director de operaciones de la IBM preguntó cuál era el problema, y para su sorpresa la respuesta fue: hemos encontrado que falta un día en la línea del tiempo. Sigan escuchando con sus oídos espirituales. Wow. Ahora dicen wow mejor. En el equipo había un cristiano científico. Dijo: una vez escuché en un estudio bíblico en la iglesia que el sol se detuvo. Un día como hoy. Este científico escuchó que el sol se había detenido. Y ellos, por supuesto, no creyeron. No creyeron, pero no tenían ninguna respuesta, dijeron. Entonces los científicos le dijeron a este cristiano: muéstranos. Y él entonces tomó su Biblia y leyó en el libro de Josué algo bastante ridículo para alguien con sentido común. En ese pasaje que hemos leído nosotros, Josué oró para que el sol y la luna se detuvieran. Y cuando este científico les explicó eso, ellos dijeron, los del programa espacial: ese es el día que falta en la computadora. Wow. Devolvieron la computadora en el tiempo, y cuando devolvieron la computadora en los sucesos del tiempo, encontraron que faltaba un día en el universo, en el tiempo, en la línea del tiempo. Pero hay un detalle, porque es que no leemos la Biblia con el detalle. En la lectura que hicimos de Josué, ¿cuánto faltaba? ¿Cuánto separó el sol y la luna? ¿Cuánto? ¿Cómo? Casi un día. Y entonces los científicos encontraron que en Josué el sol y la luna se habían detenido casi un día. Se detuvo el sol y la luna 23 horas con 20 minutos. 23 horas con 20 minutos.
Y entonces los científicos dijeron, pero es un día que falta en el universo, en la línea del tiempo, es un día. Y entonces el hermano cristiano científico dijo, ya recuerdo que hay otro texto en la Biblia, cuando el Señor le dijo a un rey llamado Ezequías, ¿sabe qué le dijo a Ezequías? Ordena tu casa porque tú morirás. Escuchen con los oídos espirituales. Fueron a ese texto y recuerden que allá la sombra del reloj avanzó 10 grados, y 10 grados en el tiempo son 40 minutos, y ahí se completa el día que los ingenieros de la NASA encontraron en la línea del tiempo. Y decimos nosotros, wow. Eso está en el segundo libro de Reyes, léanlo, 20 del 8 al 10. ¿Por qué les comparto esto? Porque cuando leí esto, cuando leí Josué 10 y segundo de Crónicas, me di cuenta el poder que tiene la oración. Yo les digo a ustedes lo siguiente: si los científicos ratifican y confirman que la oración tiene poder, ¿cuánto más nosotros, la iglesia del Señor en esta tierra? Amén. Amén. Con ese texto confirmo que Dios atiende la oración de un hombre o una mujer que ora oraciones poderosas, capaces de transformar cualquier cosa en esta tierra. Y estoy quizás muy seguro que por allá en la mente de muchos de ustedes están diciendo, no, Dios escucha a los pastores, Dios escucha a los líderes, a los intercesores. Dios escucha a toda persona que decide creerle cosas grandes a un Dios que es todopoderoso. Wow, wow. Dice, jamás, ni antes ni después hubo un día como ese cuando el Señor contestó semejante oración. Hermanos, yo sé que muchos de ustedes tienen oraciones personales, ¿cierto? Muchos de ustedes tienen cuartos de oración, en el baño, debajo de la cama, en cualquier parte, oran en el trabajo. Pero yo creo que la oración colectiva de la iglesia es poderosa. ¿No están seguros? Yo creo que la oración de la iglesia tiene poder. Y mucho poder. Y mucho poder. Dios está aquí para atender a la voz de un hombre o a la voz de una mujer, porque el Señor pelea por la causa de sus hijos. Y Dios responde solo por causa de su misma naturaleza, de su misma esencia. Dios responde no tanto por causa de ti y de mí, sino por causa de Él. Sino por causa de Él, que Él responde a aquellas oraciones que le hacemos al Señor. Hay detalles que pasamos de largo, pero aquí menciona que este hecho poderoso quedó escrito en el libro de Jacer. ¿Quién de ustedes ha leído el libro de Jacer? Levante la mano el que haya leído el libro de Jacer.
El libro de Jacer o el libro del justo. Me puse a investigar qué era el libro de Jacer. Y miren, el libro de Jacer es que el autor inspirado rompe el hilo de la historia milagrosa para introducir un poema. Escuchen bien, un poema antiguo con el cual se conmemoraban los poderosos hechos de aquel día. ¿Qué se escribía en el libro de Jacer? Los poderosos hechos de Dios. Es una descripción poética de la victoria ganada milagrosamente por la ayuda de Dios. Es un pasaje del libro de Jacer o el justo. Es una antología de cánticos nacionales en honor a los héroes renombrados y eminentemente piadosos. Y entonces me puse a pensar, ¿será que el Señor escribe en su libro las poderosas oraciones de sus hijos? Y mi respuesta es sí. Mi respuesta es sí, porque en el libro de Dios están escritas todas las cosas, según el Salmo 139, sin faltar ninguna de ellas. Amados hermanos, es hora que pasemos de la oración simple a oraciones que conmuevan los cielos, que traigan cambios y que traigan transformaciones, primero en nuestra vida, y que esta ciudad, que es donde estamos nosotros, sea cambiada y transformada por la poderosa oración de la iglesia. Amén. ¿Y cuántos saben que el Señor quiere traer un avivamiento sobre Manizales? Y el miércoles yo escribí, porque les pasé un papel a todos los pastores. Escriban ustedes, si el Señor se les apareciera esta noche y le preguntara al Señor a ustedes, pídeme lo que quieres que te dé, ¿qué petición le harías al Señor? Y mi petición fue esta: Señor, que tú traigas un avivamiento en Colombia, empezando por Manizales. ¿Quién dijo guau? Guau. Tenemos una guau nomás, una guau. Deberíamos decir, wow, el Señor lo va a hacer. Estoy de acuerdo con este pastor, yo me identifico. Yo creo que el Señor va a traer un avivamiento sobre esta ciudad, empezando por la iglesia adormecida, que el Señor la va a despertar como un poderoso gigante en esta ciudad, en Colombia y en las naciones, porque los avivamientos transforman aún naciones enteras. Wow, por allá un wow. Bien, wow. Y si la ciencia confirma esto, si la ciencia confirma la oración poderosa de un hombre, ¿cuánto más el Señor confirmará la oración poderosa de la iglesia? Amén. Ahí sí, wow. Wow, Señor, tú lo vas a hacer. Extiendes tu mano para que se hagan señales, milagros y prodigios mediante tu santo y poderoso Hijo Jesús en esta tierra. ¿Cuántos de los que están aquí se atreven conmigo a orar y a levantar oraciones que van a cambiar el curso de la historia? ¿Cuántos? Si no lo hago, que me muera. Amén. Si no lo hago, que me muera. Recuerda, les enseñé a ustedes hace 15 días. Amén. Si no lo hago, que me muera. Tenemos que hacerlo. Este tiempo es el tiempo de la iglesia. Es el tiempo que la iglesia brille en esta sociedad y nuestra sociedad cambie. Me impactó lo que oraba Elizabeth ahora.
Manizales es la ciudad donde se permite abiertamente todo este asunto de la ideología de género. Hay una libertad impresionante en nuestra ciudad, pero nosotros podemos cambiar esto. La oración puede cambiar eso. La iglesia levantándose de su adormecimiento, la iglesia creyéndole a un Dios de lo imposible. ¿Creen ustedes que para Dios es imposible cambiar esta ciudad? ¿Será que es imposible para el Señor cambiar el estado de tus cosas? ¿Será que el Señor no puede cambiar tus crisis, no puede cambiar tu desierto en un paraíso, no puede cambiar el status quo de las cosas? Dios no puede hacerlo. Sí lo puede hacer. Dios tiene el poder de hacerlo. Amén.